Capítulo 710, Fortaleza y debilidad, parte 2. Lit se paró frente a Yondra, desatando todos los hechizos contenidos en sus anillos para comprarse un momento de respiro. El muro viviente de Coas frente a él cayó ante una salva de cuchillas de viento, mientras que una esfera de magia oscura ralentizó a las siguientes olas de criaturas, haciéndolas tropezar. Por otro lado de la habitación, Morok no se estaba defendiendo mucho mejor. Incluso con la fuerza física de una bestia emperador y el poder de sus ojos, estaba siendo empujado lentamente hacia atrás. Para empeorar las cosas, las espinas caídas estaban haciendo crecer sus cuerpos nuevamente alimentándose de los cadáveres de sus enemigos caídos. Las verdes tentáculos impregnados de energía oscura envolvieron sus piernas y le robaron su fuerza. Los cortó tan rápido como pudo, pero liberaron esporas tóxicas impregnadas de magia oscura que le dificultaron la respiración. ¡Qué combinación mortal! Pensó Morok. Los Techs son como infantería pesada, los Koues son rápidos y blindados como unidades de caballería, mientras que las espinas son casi inmortales. Solo necesitan alimentarse de enemigos o aliados caídos para reconstruirse o incluso aumentar su número. Tenemos suerte de que sean completamente incapaces de cooperar o ya estaríamos muertos. Al igual que la Ranger Ari había evaluado, las tres bestias mágicas combinadas representaban una amenaza comparable a los golems de carne. Desafortunadamente, los experimentos de Odi los habían vuelto locos e incapaces de entender incluso la orden más simple. Cuando intentaron usar objetos de esclavo en ellos, no tuvieron efecto. Las bestias mágicas producidas en masa atacarían a cualquier cosa excepto a su maestro, incluso a sus propios semejantes. Anciano, ¿no tienes un herbicida? ¿Algo para matarlos a todos de una vez? Le preguntó a Elcas mientras la densidad de esporas se había vuelto tan alta que tanto él como los Coas estaban sofocándose. Sí, pero te mataría en el proceso. Además, no tengo garantías de que no llegue al otro extremo del corredor y mate también a Yondra. Respondió el profesor. Para él, Lit y Morok eran prescindibles, pero sin Yondra, estaría en problemas. Entre otras cosas, Morok era un mago de batalla, pero entre la naturaleza de sus oponentes y el lugar de la batalla, no tenía manera de utilizar su especialización. No había tierra, todas las criaturas eran inmunes al rayo, la oscuridad fortalecería las espinas y le ofrecería poca protección, y el fuego podría herir a sus aliados. Lit tenía el mismo problema y tampoco tenía solución. Terminé. Teletransportaos dentro. Gritó Yondra mientras abría la habitación. ¿Estás loca? Respondió Morok. ¿No se supone que también hay matrices allí adentro? ¿Qué impide a nuestros amigos teletransportarse allí y seguirnos? Buen punto. Lit utilizó magia espiritual para agarrar a unos cuantos Coas y lanzarlos dentro de la habitación siguiente antes de cerrar la puerta. Una serie de explosiones y silbidos les indicaron que el lugar estaba, de hecho, protegido. Malditos enanos, tenían un solo trabajo. Yondra comenzó a recitar un encantamiento, mientras Lit probaba todos los hechizos que tenía a mano, con la esperanza de cambiar el rumbo de la batalla. Una ola congelada se deshizo de las esporas en el aire, pero ninguna criatura pareció verse afectada. Una andanada de chorros de fuego hizo que el aire fuera casi irrespirable y lastimó a las espinas más cercanas, pero simplemente utilizaron la alfombra de cadáveres en el suelo para sofocar las llamas y rejuvenecerse. Le habría encantado usar llamas originales, pero en un espacio tan confinado también lo lastimarían. Levantó un muro de viento y lo fortaleció con magia espiritual para ganarle a Yondra unos segundos, pero solo duró uno. La presión que ejercían los Koa era demasiado grande. A las criaturas no les importaba su muerte ni la de sus compañeros. Eran tantos y sus escamas tan duras que incluso las hojas de viento solo cortarían a uno de ellos antes de perder su filo. Yondra terminó su encantamiento, convocando 4 muros hechos de hielo que sellaron a las criaturas mientras una columna de llamas se materializaba en el medio de la habitación. Fuego y hielo. Esto no tiene sentido, a menos que... Tal como Lit había predicho, las paredes de hielo no pudieron detener a las criaturas acuáticas como los Coas durante mucho tiempo. Con su fuerza y números descomunales, les tomó un poco más de un segundo romper las paredes de medio metro, 1,7 pies, de espesor. En los siguientes segundos, las grietas crecieron hasta cubrir la totalidad del hechizo de Yondra. Luego, tan rápido como habían aparecido,
las fisuras comenzaron a cerrarse. La columna de fuego casi se había desvanecido y también lo había hecho el aire dentro de las paredes de hielo. La masa de cuerpos bloqueaba las puertas y hasta el poco oxígeno que lograba entrar no era suficiente para sostener a tantas criaturas. Una vez que Yondra estuvo segura de que su hechizo resistiría, se dio la vuelta y comenzó a desactivar las matrices en la habitación siguiente con la ayuda de los Rangers. Esto nos llevó mucho más tiempo del que predije. Dijo Yondra mientras esparcía en el aire hebras plateadas de maná de su varita para buscar runas dimensionales. Lid desactivó las cámaras, pero a menos que los Odi fueran increíblemente estúpidos o estuvieran contra una defensa automatizada, su objetivo era obvio. Sin esperar a Elcas, comenzó a activar todas las runas que logró encontrar. Algunas, como la que Ploria había activado, estaban demasiado cerca de Kula y conducían a túneles llenos de veneno. Cuando finalmente encontró una que conducía a un área segura, dijo: Dile a Elcas y a Rainer que se nos unan. Nosotros nos quedaremos atrás, pero ellos pueden irse. A Lid no le gustaba nada su situación. Había esperado no tener que explorar 2 habitaciones ni enfrentarse a un ejército de criaturas. Maldición, si hubiera sabido que sería tan difícil, podría haber conseguido un trato mucho mejor. Pero lo que realmente me preocupa es que no se hayan abierto más puertas. Quienquiera que sea nuestro enemigo, conoce nuestra posición y nuestro objetivo. Estamos tan debilitados que otra ola de bestias enfurecidas sería suficiente para matarnos. Lid estaba usando Invigoration, su paranoia le decía que todo estaba saliendo demasiado bien para ser cierto. Lid dejó a Yondra y a Morok con su trabajo. La habitación estaba tan llena de matrices que tomaría un tiempo neutralizarlas todas y caminar con seguridad a través de la puerta. Llamó a sus compañeros, pero no obtuvo respuesta. Activó la visión de la vida, notando que no había firma energética. Solo el viento negro de la muerte era emanado por algo en las proximidades de la puerta, donde se suponía que debía estar Elcas. Lid se dio la vuelta para revisar la habitación y la siguiente. Morok y Yondra estaban a salvo y las puertas de los Odi se habían cerrado. Lid abrió la puerta, para estar seguro de lo que le diría a Yondra, y encontró el cadáver de Elcas. Tenía 2 agujeros del tamaño de una pelota de golf, uno en medio de los ojos y el otro en el pecho. Lo que sea que lo hubiera matado también había golpeado las paredes de metal con tanta fuerza que había dejado marcas fundidas del tamaño de la cabeza de Lid. No había rastro de Rainer. El cristal de maná rojo que Yondra le había dado para activar las matrices estaba tirado en el suelo, todavía listo para ser usado. Quienquiera que fuera el responsable, había sido tan rápido como silencioso, de lo contrario Lid o Morok lo habrían sentido venir. Capítulo 711, Matriz Verde Parte 1. Lid corrió de regreso a la habitación de teletransporte mientras mantenía activa la visión de la vida. Debe haber sucedido después de que Yondra se deshizo de las bestias mágicas. Eso explica por qué no se han abierto más corredores dimensionales. Nuestro enemigo debe haber capturado a Rainer mientras estábamos ocupados. No querían que interfiriéramos para asegurarse de que pudieran llevarlo vivo, maldición. Esto significa que no tengo tiempo que perder. Si Floria y Quilla también han sido capturadas, los Odi pueden comenzar el procedimiento de intercambio de cuerpos en cualquier momento. Lid tenía razón y, al mismo tiempo, se equivocaba. No había sido un plan, como sugería su paranoia. Los Odi habían aprovechado la oportunidad que se había creado en el momento en que el grupo se había dividido. Además, nunca comenzarían sus experimentos antes de estar seguros de que nada pudiera interferir con la primera oportunidad que habían tenido en siglos de caminar por Mogar nuevamente. Hay enemigos frente a ustedes. Dijo Lid cuando vio que las energías dimensionales se reunían frente a sus camaradas. Yondra pensó que Lid se refería a la parte de atrás y trató de darse la vuelta, pero Morok sabía mejor y la mantuvo quieta mientras invocaba el hechizo de mago de batalla de 5º nivel, Dios del agua. Una armadura completa hecha de hielo cubría su cuerpo mientras toda la humedad del aire se condensaba en la habitación en esferas de agua que le permitirían a Morok replicar los efectos de todos los hechizos de agua de 3er y 4º nivel que conocía sin necesidad de lanzarlos. Había sido el hechizo que, junto con su ojo azul, le había permitido derrotar a un golem de carne con relativa facilidad. Una matriz de teletransporte se abrió, dejando que Hira se uniera a sus invitados. Aplaudió, principalmente para felicitarse a sí mismo, por un trabajo bien hecho.
Es una lástima que los ancianos nunca sobrevivan al ser convertidos en golems de carne. Con un cerebro como el tuyo, serías un excelente esclavo. Dijo mientras una matriz verde se formaba a su alrededor, envolviendo toda la habitación. Hira había observado la pelea a través de cámaras y pequeñas puertas dimensionales. Siempre había sido un gran fan de las arenas de gladiadores, y el último espectáculo que había presenciado había tenido lugar siglos antes. Y tú, bestia asquerosa, no importa qué forma adoptes. No puedes esconderte de nosotros. Morok no estaba interesado en escuchar las divagaciones de Hira y lo atacó en el momento en que apareció. No le importaba la matriz verde ni la advertencia que Lit había recibido de los golems moribundos. Esto va a ser fácil. El muy cabrón ni siquiera puede usar magia dimensional. Hasta ahora siempre han abierto matrices de teletransporte, no pasos de teletransporte. Pensó Morok mientras ordenaba a la mitad de las esferas de agua que congelaran a su enemigo y la otra mitad se convirtiera en estalactitas de hielo que se dirigían hacia Hira. Elodie se limitó a reírse de los esfuerzos de Morok y la matriz verde parpadeó por un instante. Todos los ataques de Morok se detuvieron a unos centímetros de Hira, como si una fuerza invisible hubiera impedido incluso que la energía se moviera más allá. ¿Qué diablos? Dijeron Morok y Yondra al unísono. El Ranger estaba desconcertado. De repente, ya no podía sentir el hechizo dios del agua, pero sus efectos aún eran visibles frente a sus ojos. Bonito traje de armadura. Ojalá pudiéramos lanzar hechizos así. Dijo Hira, fascinado por los dramáticos cambios que el legado de Silverwing había desencadenado en el desarrollo de nuevas formas de magia. Pero para estar realmente a salvo, deberías usarlo más ajustado, así. Dijo Hira mientras apretaba el puño, y la armadura de hielo se convertía en un dispositivo de tortura que atrapaba a su portador y lo apuñalaba con incontables astillas de hielo. Con un movimiento de muñeca, Elodie hizo que todas las estalactitas de hielo volaran por la habitación, deshaciéndose de la bestia y la anciana de un solo golpe. Ahora entiendo por qué los golems me advirtieron sobre la matriz verde y por qué Raynor no pudo defenderse a pesar de las matrices que Yondra le dejó. Pensó Lit mientras estudiaba los eventos que se desarrollaban frente a sus ojos con la visión de la vida. En el momento en que la matriz verde parpadeó, la firma energética de Morok fue reemplazada por la de Hira, lo que le permitió tomar el control del hechizo de 5º nivel. Yondra no tenía sentidos místicos, pero años de experiencia en batalla le permitieron entender que convocar un hechizo sin tener una idea clara de las habilidades de su oponente podría hacerles más daño que bien. Usó su amuleto defensivo, que creó una barrera de energía que detuvo las estalactitas y las aplastó en pedazos. Primero, los puntos débiles de todas las matrices no se pueden mover. Pensó Lit mientras usaba magia espiritual para arrastrar a sus dos compañeros fuera de la habitación sin pisar la formación mágica de Elodie. ¿Qué es eso? Se suponía que la magia espiritual era invisible, sin embargo, los zarcillos de maná de Lit eran claros como el agua en el momento en que cruzaron el umbral de la formación verde. Una de las muchas razones por las que los Odi habían perdido la guerra era la venganza de las bestias emperadoras contra ellos. No necesitaban el legado de Silverwing para crear hechizos de nivel 4 o 5, y solo unos pocos despertados de ellos podían cambiar las tornas de cada batalla. La matriz verde, también llamada voluntad de Dios, era la solución que habían encontrado tras incontables experimentos y sacrificios. Para perfeccionarlo, muchos Odi habían muerto y, debido a sus limitaciones, no podía usarse fuera de Kula. Hira estaba demasiado sorprendida para reaccionar a tiempo, así que Lit consiguió salvar a sus compañeros y disipar el zarcillo con el que pretendía romper el cuello de Elodie antes de que pudiera ser utilizado contra él. Tenemos que huir, ahora. Dijo Lit, poco dispuesto a luchar en una batalla perdida. Solus, ¿cómo diablos puede conjurar una matriz tan rápido? Pensé que solo los golems podían hacerlo debido a su núcleo de poder. Preguntó Lit. Confiaba en matar a Elodie solo con sus habilidades físicas, pero no tenía ni idea de si la matriz tenía más de una habilidad o qué hacer si un golem de carne se unía a la refriega. Hay una pequeña cuenta escondida dentro de su caja torácica. Solus respondió. Esa es la fuente de la matriz, sin embargo no explica de dónde Elodie toma el mana para alimentarlo. Esa cosa combina lo peor del núcleo de poder de un golem y el hexagrama de Silverwing. Incluso a un despertado usando invigoración le costaría mucho mantenerlo activo. Parece que la hipótesis de Quilla sobre el reactor de maná era correcta.
¿Dónde está Rainer? Preguntó Yondra. Taken, Elkas está muerto. Dijo Lid mientras Morok se liberaba de su armadura con pura fuerza bruta. Sangraba por muchos cortes, algunos incluso profundos, pero no podían permitirse ir más despacio. Yondra apretó los dientes. Todos sus planes, todos sus esfuerzos por proteger a su querido ayudante, habían condenado al joven a un destino peor que la muerte. No tiene sentido huir. Yondra se detuvo bruscamente. Si no podemos derrotar a un solo Odi, entonces nunca conseguiremos salvar a nadie. Podemos, pero solo si primero derribamos el reactor de maná. Lid también se detuvo, pero solo porque Hira volvía a estar delante de ellos. Había colocado a los golems en posiciones estratégicas, lo que le permitía varpear libremente de un punto a otro, sellando la única vía de escape que tenían. Capítulo 712, Rhaenyra parte 2. Don't worry. Esta es exactamente la clase de situación para la que ideé mi amortiguador. Yondra sacó el pequeño diapasón del bolsillo y lo imbuyó con su maná. Vamos, cabrón. Atrévete a intentar robarnos nuestros hechizos otra vez. Lid lo habría considerado un plan excelente, si no fuera porque era probable que el enemigo tuviera maná infinito. Aunque tiene razón, si todos los Odi tienen una de esas cosas, debo encontrar la forma de neutralizarla si quiero tener una oportunidad de salvar a Floria y Quilla. Aún tenemos la ventaja de los números y los artefactos de Yondra. Vale la pena intentarlo. Pensó Lid mientras desataba un atardecer final. Hira activó de nuevo la matriz de la voluntad de Dios, secuestrando el hechizo de Lid como si se tratara de un truco de magia y deteniendo en seco el rayo de llamas negras. Lid luchó con toda su fuerza de voluntad, tratando de mantener su firma de energía y el control sobre el hechizo. Sin embargo, tal como había temido, no era una cuestión de voluntad sino de maná. Hira simplemente estaba inundando el hechizo de Lid con su propia energía. El ocaso final requería mucho maná, así que había un límite a la cantidad de energía que Lid podía emplear antes de quedar demasiado débil para seguir luchando. El amortiguador de Yondra absorbió una pizca del maná de Hira y analizó su firma energética, lo que le permitió interrumpir su control sobre el hechizo de Lid. El ocaso final reanudó su avance, aunque Hira parecía más divertida que asustada. No importaba cuánto de su maná dispersara el amortiguador, la Odi solo tenía que inyectarle más. Por fin un verdadero desafío que puede poner a prueba los frutos de nuestro esfuerzo. Alabo vuestros esfuerzos. No estáis nada mal para ser un puñado de monos sin pelo. Dijo Hira, pero nadie entendió sus palabras. No está funcionando. Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde. Lid repuso sus reservas con invigoración, pero sabía que Yondra no podría seguirle el ritmo. Fuck, no. Ya casi ha acabado. Ekidu. Morok volvió a su forma de tirano usando el ojo negro de su pecho para producir un pilar negro de energía que sus armas captaron y amplificaron. No le importaba tanto su secreto como su supervivencia. Morok se lanzó hacia adelante, superando a Yondra y entrando en la matriz. Su cuerpo de bestia emperadora estaba potenciado por la magia de fusión, lo que le permitía moverse tan rápido como una flecha disparada. Había aprendido la lección. No más hechizos, solo ataques físicos. Mientras tanto, Yondra sudaba la gota gorda. Aunque Lid le había dado un poco de energía, no tenía mucho maná desde el principio. Desactivar las matrices, desbloquear las puertas y usar el hechizo de nivel 5 del caballero mágico prisión vacía solo habían empeorado las cosas. Necesitaba pura fuerza de voluntad para mantenerse en pie, así que cuando Yondra vio el cuerpo real de Morok ni siquiera se inmutó. Un pequeño error y el hechizo de Lid los mataría a ambos. El ojo rojo del tirano bañó a Hira con llamas, pero incontables cristales de hielo las interceptaron y las asfixiaron hasta convertirlas en nada. Gracias al reactor de maná, Hira podía potenciar la magia del puño hasta el punto de hacer que sus efectos fueran tan poderosos como la magia de nivel 3. En tal estado, era incluso superior a un despertado. La primera magia apenas requería un pensamiento y fuerza de voluntad para ser moldeada, no tenía tiempo de lanzamiento. La ola de frío ralentizó a Morok lo suficiente como para que Hira tuviera tiempo de levantar su índice derecho antes de que el tirano pudiera golpearle. Emitió un chorro de fuego tan condensado que era casi sólido. Morok consiguió levantar las espadas en el último segundo, desviando el rayo de energía que apuntaba a su cabeza.
El impacto fue tan fuerte que empujó al Ranger hacia atrás y dobló sus espadas. Aunque estaban hechas de orichalcum, sin la energía de la oscuridad que las atravesaba habrían sido atravesadas junto con su maestro. Morok maldijo, envainando y desenvainando sus armas para reparar el daño que habían sufrido. Hira sonrió, asombrada por las muchas maravillas que aguardaban a la raza Odi en la superficie de Mogar. Todo parecía estar listo para ser aprovechado. Su dedo índice dio 3 golpes, emitiendo otros tantos rayos ardientes. Los 2 primeros fueron desviados por las cuchillas del tirano, pero el tercero encontró el camino hacia su corazón, abriendo un agujero chisporroteante del tamaño de una pelota de golf. Morok cayó al suelo sobre un charco de su propia sangre. Su cuerpo se sacudió un poco antes de quedarse inmóvil. Yondra apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que acababa de ocurrir, poniendo todo el maná que le quedaba en su amortiguador. El atardecer final de Lit era su única esperanza y ahora estaba a escasos centímetros de la cara de Lodi. Hira les dedicó una de las sonrisas más crueles que Lit había visto nunca, algo que normalmente aparecía en su propio rostro cuando superaba en astucia a un enemigo. Un simple movimiento de la mano de la Odi hizo que el hechizo de nivel 5 girara 180 grados, haciendo que ahora apuntara contra los 2 humanos. No hay nada mejor que dejar a gusanos como vosotros una pizca de esperanza. Lucháis tanto cuando creéis que tenéis una oportunidad. Entonces, cuando os quito esa esperanza, cuando vuestra expresión se convierte en desesperación, ese es el momento que me hace feliz de estar vivo. Una vez más, Hira no les hablaba a ellos, solo a sí mismo. Sin embargo, Yondra no necesitaba entender la lengua Odi para darse cuenta de lo que estaba pasando. Las tornas habían cambiado demasiado de repente como para que se debiera solo a que ella estaba cada vez más débil. El enemigo había jugado con ellos todo el tiempo, como un gato con un ratón. El rayo de energía casi alcanzó su rostro antes de detenerse de nuevo, en un último acto de crueldad ociosa. ¿Algunas últimas palabras, gusano? Pero no esperó respuesta, reanudando el ataque en cuanto terminó con su burla. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, Yondra utilizó la última chispa de maná que le quedaba para ralentizar el hechizo secuestrado el tiempo suficiente para cambiar su trayectoria y dar a Lit el tiempo que necesitaba para retroceder. Por desgracia, el ocaso final de Lit potenciado por el maná de Hira fue lo suficientemente rápido y poderoso como para abatirlos casi al mismo tiempo. El hechizo abrió un agujero en su pecho, cauterizándolo mientras atravesaba a Yondra antes de golpear a Lit y envolverlo en llamas negras. Hira se rió mientras esperaba a que el cuerpo de Lit dejara de moverse y se acercó a Yondra. Su amortiguador se había hecho añicos al ser golpeado por el atardecer final, pero su varita de maestro real del desmembramiento seguía intacta. Hira no tenía ni idea de objetos dimensionales, así que la registró a ella y a Morok, llevándose todo lo que pudo encontrar antes de deformarse. En cuanto desapareció, Lit disipó las llamas negras, agradeciendo su astucia y la ignorancia de los Odi sobre los hechizos de nivel 5. Una vez que Lit había comprendido las intenciones de Hira, había recuperado su ocaso final, utilizándolo para protegerse del ataque del enemigo. Hira no tenía ni idea de que lo que había capturado con la matriz de la voluntad de Dios era solo una parte del hechizo, ni que la parte fuera de la matriz todavía estaba bajo el control de Lit. Entre la armadura Skinwalker potenciada con maná y sus propias llamas negras, Hira solo había conseguido infligirle pequeñas quemaduras. Primero Lit fue al lado de Yondra, usando invigoración para comprobar su estado y disminuir su dolor. Capítulo 713, Desesperación parte 1. Gracias a los dioses que sigues viva. Dijo Yondra entre jadeos y tartamudeos. La cauterización de la herida había evitado que se desangrara, pero seguía sintiendo todo el dolor que una herida así implicaba. Sin embargo, no fue el agujero del tamaño de una pelota de tenis que tenía en el pecho lo que golpeó a Lit como un puño en el estómago, sino su núcleo de maná, que se estaba colapsando. Se negó a rendirse, usando invigoración para reponer tanto su resistencia como su maná, pero fue en vano. Su núcleo de maná azul siguió filtrando todo lo que él le daba y ya se estaba volviendo cian. Lo siento. Deberíamos haber huido como tú querías. Lágrimas de dolor y arrepentimiento corrían por sus mejillas mientras él solo podía aliviar el dolor de sus últimos momentos.
No, había Flesh Golems esperándonos. En el momento en que parpadeamos, nos habrían atrapado con sus matrices. Solo podíamos pelear. Lit respondió. Yondra levantó la mano en un intento de tocar su mejilla. Lit se agachó para facilitarle las cosas mientras apoyaba su mano con la suya. Por favor, dile a mis hijos que no los abandoné y que mis últimos pensamientos, incluso esta última caricia, fueron para ellos. Diles que lo siento, no pude ser la madre que se merecían. He desperdiciado mi vida, siempre dando prioridad a las cosas equivocadas. Al final, decepcioné a todos. A mi familia, a Rainer, incluso a ti. Ojalá pudiera tener un año más. ¿Una oportunidad más? ¿Un suspiro más? Lit nunca sabría que estaba a punto de decir Jan Romefeo, ni le importaba. Todo lo que le importaba era que ella había muerto en sus brazos, llorando, después de que le quitaran todo lo que ella tenía precioso. Ni siquiera la muerte pudo borrar la desesperación de sus ojos o de su rostro. Lit guardó su cadáver dentro de su dimensión de bolsillo antes de ir al lado de Morok. ¿Terminaste de fingir ser un opossum? Preguntó Lit. Él sabía que esa cantidad de sangre no era suficiente para matar a un Emperor Beast y cuando miró a sus camaradas caídos con Laugh Vision, el vigor del Tyrant no era lo que Lit esperaba de un hombre moribundo. Sí, y gracias por nada, imbécil. Mientras tú jugabas al héroe, yo me esforzaba por sangrar lo suficiente para engañar a ese idiota sin morir. Supongo que no debes saber que los Tyrants tienen dos corazones. Perder uno es doloroso, pero no letal. Por cierto, necesito comida o moriré de verdad. Para curar estas heridas, necesito energía y ese tipo me quitó todo lo que tenía excepto mis armas. Le mostró a Lit los dos agujeros en las hojas de metal. Hira los había dejado pensando que estaban dañados más allá de toda reparación. Sin embargo, Morok solo tuvo que desenvainar y volver a envainar para devolverlos a su estado original. Normalmente, le señalaría a Lit que el truco detrás de las hojas aparentemente indestructibles de Morok radica en sus vainas. Como nos dijo en el campamento, son parte de sus armas encantadas, por lo que tanto los cristales de maná como su pseudonúcleo están realmente allí. Las hojas son solo una extensión que se puede regenerar mientras las vainas permanezcan intactas. Sin embargo, no creo que Lit se preocupe por eso en este momento. La muerte de Yondra lo afectó bastante. Pensó Solus. Lit le dio mucha comida al Tyrant mientras su mente no podía dejar de reproducir la muerte de Caro, la muerte de Nana y la suya propia. La mirada en los ojos de Yondra era la misma que Lit tenía cuando miró el cadáver de Carl a través del vidrio del obituario para su identificación. El recuerdo de su propio reflejo aún lo perseguía hasta el día de hoy. Nuestro trato está terminado. Fueron las primeras palabras que dijo Lit cuando salió de sus propios recuerdos. Sin la varita, no hay forma de salir a menos que rescatemos a Floria. Ella no se irá sin Quilla y yo tampoco. Tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí solo y morir de hambre o a manos de Lodi, o puedes ayudarme. Eso no es mucha lección. Dijo Morok mientras terminaba su comida. Te ayudaré, pero como no tenemos mucho tiempo, debes llenarme de energía. Toda esta lucha me ha dejado agotado. Lit vigorizó a Morok y a sí mismo, preguntándose cuántos usos le quedaban a su técnica de respiración. ¿Cuál es el plan? Preguntó el Tyrant. Primero, vamos a ver el pabellón de la prisión. Si mis amigos todavía están allí, los rescatamos y nos teletransportamos aquí. Si no, tenemos que encontrar y destruir el reactor de maná. Sin él, los Odi no tienen ninguna posibilidad contra los verdaderos magos que pueden usar hechizos de nivel superior al 3. Morok asintió y usó un poco de su nuevo maná para reparar su armadura. Antes de partir, registraron el cuerpo del profesor Elcas y descubrieron que Hira ya se había llevado todo excepto su ropa. Siguiendo el rastro de cámaras rotas, llegaron a la prisión, pero Lit no necesitaba entrar para saber que era demasiado tarde. No había firma de energía adentro, ni siquiera el golem carcelero del que Rainer les había hablado. Parece que las cosas se han puesto feas. Ellos tienen todo lo que quieren. Lo siento mucho por tus amigos. Dijo Morok. Su voz era honesta y su dolor sincero. Sin un Royal Ford Master, estaban tan mal como los asistentes. Aún no ha terminado. Respondió Lit. Conozco el camino al piso de abajo y ambos podemos ver el reactor de maná. Sígueme. Corrieron por los pasillos, siguiendo las instrucciones de Elcas que Lit había copiado en Soluspedia.
Mi plan es el siguiente. Si en el camino no encontramos el lugar donde se guardan los cuerpos de repuesto, destruimos el reactor de maná, masacramos a todos los Odi y luego esperamos a que el gas nocivo desaparezca. Si encontramos el laboratorio y mis amigos todavía están vivos, nos veremos obligados a separarnos. Tú te encargas del reactor y yo lo salvo. Ellos piensan que estás muerto y si mantenemos las cosas así, no se darán cuenta de nuestro plan hasta que sea demasiado tarde. ¿Es esa la razón por la que ya no estás destruyendo los dispositivos de vigilancia? Preguntó Morok. Sí, estarán demasiado ocupados discutiendo y preparando el procedimiento de cambio de cuerpo para mirar en el espejo de vigilancia. Si destruyera más dispositivos, podría activar alguna alarma y alertarlos. De esta manera, sabremos que nuestra cubierta ha sido descubierta en el momento en que un golem aparezca frente a nosotros. ¿No sería eso malo? Por el contrario, podría teletransportarme a través de su puerta y llegar a mi destino. Con todos los ojos puestos en mí, estarías libre para continuar con nuestro plan. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo se supone que debo abrir puertas y otras cosas solo? No soy un Forgemaster, así que sería mejor que cambiáramos de roles. Iré a ayudar a tus amigos y tú te encargarás de destruir el reactor. Dijo Morok. Sí, claro. ¿Cuánto crees que podrías durar contra alguien con maná infinito? Respondió Lit. Por cierto, ¿cuáles son tus especializaciones? Mago de batalla y mago de guerra. Me vi obligado a asistir al maldito Fire Griffin para aprender los niveles superiores de hechizos porque a mi padre no le importaba. Dioses, eres realmente inútil. Concéntrate más en la creación y menos en la destrucción, si quieres que alguien te despierte. Ahora mismo, eres solo un desastre andante y grosero. Lit solo conocía unos pocos hechizos de las especializaciones de Morok, pero todos ellos podían ser fácilmente vueltos contra su propio lanzador por la matriz verde. Si llega el caso, podríamos separarnos. Propuso Solus. Podría ir con Morok y ayudarlo a abrir las puertas y apagar las matrices. Capítulo 714. Desesperación parte 2. De ninguna manera. Lit rechazó la oferta de Solus de inmediato. Para tener una oportunidad, necesito estar al 200%, lo que significa que necesito tu inteligencia y tu ayuda. Ni siquiera hablemos de las consecuencias que podría causar revelar tu existencia. Mientras corrían por los pasillos, Lit y Solus revisaron su pelea con Hira, notando varias cosas fuera de lugar. ¿Por qué nos enviaron solo un Odi para derribarnos y cómo estaba vinculado al reactor de maná? Se preguntó Lit. Dudo que hayan podido hacer muchas esferas capaces de crear la matriz verde e incluso si lo hicieran, darle a alguien maná infinito y conjurar una matriz tan poderosa es algo que ni siquiera mi forma de torre puede lograr. Probablemente toma toda la salida del reactor de maná y del geyser para alimentar a una persona. En cuanto al vínculo, no tengo idea. Si tuviera que adivinar, diría que han Forgemastered sus cuerpos. Después de todo, la razón por la que el procedimiento de Forgemastering del cuerpo en los especímenes falló fue porque no tenían suficiente maná para alimentar los encantamientos, pero sí parte del proceso de Forgemastering les da acceso a maná infinito. El problema está resuelto. Completó la frase por ella. Eso también significa que todos los vinculados al reactor de maná no pueden abandonar Kula sin antes obtener un nuevo cuerpo, ya que su supervivencia depende de un suministro constante de maná. Mientras más abajo iban, Lit podía ver con más claridad el reactor de maná. Era una estructura gigantesca, de al menos 30 metros de altura, ubicada justo en el medio del geyser de maná natural. De alguna manera, el reactor absorbía la mayor parte del geyser, lo que explicaba por qué, a pesar de estar en medio de uno de los fenómenos naturales más poderosos de Mogar, todos sus sentidos místicos funcionaban, mientras que en la mina de cristal, Lit y Solus habían quedado cegados. Supongo que esto también explica de dónde obtuvo Odi tantos cristales. Este lugar debió ser una mina en el pasado. Pensó Lit, mientras observaba el constante flujo de energía del mundo que era succionado y giraba dentro del reactor. Lit no podía ver cómo estaba diseñado, solo cómo se movía la energía dentro del dispositivo. Luego, la energía del mundo era dividida en todos sus componentes antes de ser reensamblada en la forma de maná puro. El proceso era intrigante, pero a Lit le preocupaba más buscar las firmas energéticas de Quilla y Ploria. Temía llegar demasiado tarde y ver sus expresiones fijas por la muerte en un estado de desesperación pura, como le había sucedido a Yondra. Incluso peor, temía llegar justo a tiempo para ver sus cuerpos perfectamente bien, pero ocupados por alguien más. Lit no dudaría en matar a alguien que solo estuviera tomando la apariencia de Ploria,
pero aún así sería la prueba de que era tan impotente ahora como lo había sido en la Tierra. Calma, el procedimiento de intercambio de cuerpos debe ser difícil. Nadie puede quitar las armaduras de Skinwalker excepto su portador, así que probablemente dejarán a Floria y a Quilla para el final. Eso, o harán pedazos mis prototipos con su ridículo array. Maldita sea mi avaricia. ¿Por qué no preparé algo mejor para ellas? Pensó Lit. Cuando llegaron al quinto piso subterráneo, los dos Rangers percibieron una extraña vibración que recorría la estructura metálica que los rodeaba. Lit también escuchó gritos apagados, pero tanto Solus como Morok le confirmaron que el corredor estaba en silencio. Lit se había sentido extraño desde que descubrió que podía entender las palabras de las víctimas de Odi, pero ahora esa sensación se intensificaba con cada paso que daba. Algo se agitaba dentro de él, casi desencadenando su memoria al respecto, pero cada vez que estaba a punto de reconocerlo, la sensación desaparecía. Era como escuchar una melodía familiar, pero solo las primeras notas, lo que hacía mucho más difícil recordar el nombre de la canción. En el sexto piso subterráneo, Lit casi sintió mareos. El ruido que zumbaba en su cabeza se estaba volviendo insoportable y ni siquiera taparse los oídos funcionaba. La buena noticia era que habían llegado al nivel del reactor de mana. Ambos Rangers podían verlo claramente en la distancia y estaban cerca de su destino. El estómago de Lit se revolvía porque aún no habían encontrado ningún rastro de sus amigos. Por razones de seguridad, las escaleras que conducían a los niveles superior e inferior estaban ubicadas en los extremos opuestos de cada piso. Había esperado encontrar a Floria mirando a través de las paredes, el techo y el suelo mientras bajaba, pero la realidad le había demostrado lo contrario. Lit estaba a punto de pedirle a Solus que analizara su situación cuando notó que todas las sombras que proyectaban las luces ahora estaban llenas de bocas y ojos enojados. Aparecían y desaparecían cada vez que parpadeaba. Una vez más, Lit era el único que parecía percibir el extraño fenómeno. Para empeorar las cosas, ahora el suelo temblaba tanto que los Rangers pensaron que iba a haber un terremoto. No te preocupes por ellos, Lit. Si algo malo les hubiera pasado a Floria y Quilla, lo sentiríamos. Eso es una tontería y lo sabes. Cuando mi hermano tuvo el accidente automovilístico, lo único que sentí fue la urgencia de tomar un taxi e ir a trabajar. ¿Dónde demonios están? Supongo que están en algún lugar cerca del reactor. Según Kaya, Odi sentó las bases para la inmortalidad, así que podemos suponer que el reactor funciona como un guardapelo. Dijo Solus. No lo usaron para ganar la guerra porque cuanto más se alejan de él, más débiles se vuelven. Arrebatarle la fuerza vital a alguien y reemplazarla por completo es una tarea colosal, comparable a dividir y eliminar un núcleo de maná como lo hace un Lich. Creo que el laboratorio donde crean los Flesh Golems, utilizan el proceso de fusión vital y realizan el intercambio de cuerpos, todo está cerca del reactor, para maximizar sus probabilidades de éxito. Basado en lo que le sucedió a Kaya y en lo que sabemos sobre Forge Mastering, solo tienen una oportunidad para cada cuerpo. No hay segundas oportunidades. Lit le agradeció, enfocándose aún más en la visión de vida mientras exploraba su entorno. Prefería una dura verdad a una falsa esperanza. El reactor era un faro, los Rangers no necesitaban leer las señales para saber a dónde ir. Para decepción de Lit, la puerta que conducía a su destino estaba bloqueada por dos Flash Golems. Claramente, Odi era al menos tan paranoico como él y no estaba dispuesto a arriesgarse a que su plan improvisado para resucitar a su civilización fuera arruinado solo porque habían contado mal a los monos sin pelo. Maldición, tenemos que pelear uno a uno. No me preocupa tanto la idea de enfrentarme a un golem nuevamente como perder el tiempo y exponernos. Dijo Morok mientras exploraba el área desde una esquina. No te preocupes, los mataremos tan rápido que cuando llegue el tipo transparente, ya estaremos al lado del reactor de mana. En ese momento, tendremos la ventaja. Ese tipo de dispositivo es delicado, pelear en su proximidad significa destruirlo. Respondió Lit. ¿Qué te hace estar tan seguro de nuestro éxito? Estamos altamente motivados. Dijo Lit mientras se transformaba en su forma híbrida. Floria está en una habitación cerca del reactor, así que ninguno de nosotros tiene razones para contenerse. Es ahora o nunca, y no tengo intención de morir.